Nuestra querida amiga Tatiana Suárez se encuentra con nosotros desde el ámbito de las plataformas virtuales. Gracias, Tati, por estar aquí con nosotros, por contactarte con nuestro programa. Qué alegría verte bien después de haber pasado por la experiencia. Adelante, cuéntanos. Hola, ¿cómo estás, Saraí? Qué emoción poder estar conversando contigo una vez más sobre cultura. Te he extrañado un montón. Gracias. Muchísimas gracias a la señal de Bolivia TV. Primera vez que estamos hablando de patrimonio en su señal y estoy muy emocionada por eso. Muchas gracias, Tati, te agradezco. Bueno, ya sabes, la fuerza de muchos por allá atrás, pues ayudando. Te agradezco, Tati, que hayas accedido a la entrevista, fundamentalmente porque ha sido una cuarentena que, si bien me imagino difícil por muchas razones, no te ha parado, no ha detenido al huracán que conocemos, que viene de la restauración, de la conservación, que no se detiene, que además gana premio. Me has arrancado el premio municipal. ¿Has visto? ¿Has visto cómo me has quitado el espacio? No, mentira, la verdad es que te felicito porque es un gran artículo y bueno, pues nadie mejor que tú para hablar sobre patrimonio. Muchísimas gracias, y sí, es verdad, si bien me he enfermado, lo he logrado superar. Y como tú dices, o sea, el patrimonio no puede parar de conservarse y tenemos que seguir trabajando. Y durante este tiempo ha sido como que súper raro y una experiencia muy interesante poder hacer conservación en estas condiciones. Y bueno, gracias por lo del premio, ha sido un ensayo muy reñido, la verdad, vamos a hablar de eso en otro día. Pero yo te quiero contar sobre lo que ha sido el trabajo de la conservación del archivo Tamayo. Así es, para eso te hemos convocado. Bueno, pues sí, cuéntanos. La verdad es que para hacer un poquito de contexto en este tema, nosotros recordamos que hace como aproximadamente 2 años nos reunimos con Gracian Vascopé, fuimos al archivo justamente cuando decidieron abrir públicamente, ¿no?, este archivo. Todavía no era archivo, era un grupo de papeles, de documentos que no sabíamos ni cómo hacerles imágenes porque no los podíamos tocar y en cierta medida nos daba pena tocarlos, pero había que tocarlos porque había que hacerle imágenes, pero fue muy interesante porque Gracian tuvo la amabilidad de abrir el espacio a nuestras cámaras. Fuimos los primeros que llegamos allí. Recuerdo que después La Razón estuvo también presente y en ese momento no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando, qué tamaño de archivo era el que tenían allí y de qué tipo de personas también, porque sabemos que no solo hay documentos de Franz Tamayo, sino también de otros integrantes de la familia. Tú has estado allí presente, han logrado este proyecto. Cuéntanos cómo ha sido y cuáles han sido las joyas que han encontrado allí. A ver, o sea, cuando tú has ido al archivo estaba ya más o menos medianamente ordenado y inclusive, como tú misma dices, era bastante difícil poder encontrar algo. El proyecto se llama Conservación, Catalogación y Puesta en Valor del Archivo Privado de Franz Tamayo y se ha hecho gracias al incansable pulmón y corazón que tiene Pedro Aliaga, que es uno de los investigadores de este archivo, que ha sido más bien uno de los que ha dado con él y ha decidido que organicemos este proyecto para poder hacer la conservación. Él venía trabajando ya hace como 2 años junto con Alejandro Mérida, que es otro investigador, en la colección con apoyo del señor Gracian Vascopé, y bueno, estaban intentando buscarle un orden a todos estos documentos y obviamente también descartar qué cosas sí eran de Tamayo, qué cosas no eran de Tamayo, y al final, cuando ya más o menos estaba todo organizado, me dice el Pedro, ok, let's do it, hagamos la conservación de este archivo. Yo le he dicho, ok, lo hagamos en One, y hemos armado el proyecto y nos hemos presentado al Fondo del FOCUAR. Gracias a la alcaldía, es el Fondo del FOCUAR, que es el Fomento a la Cultura y al Patrimonio, es uno de los fondos más interesantes que tiene el municipio. Y gracias a eso hemos logrado hacer ellos la catalogación, es decir, que ya le han generado un orden, ya le han generado series, le han generado un número, un código a cada uno de los documentos. Yo, al hacer la conservación, he limpiado cada uno de los documentos, he hecho la conservación de ellos, se han generado sistemas de protección directa, es decir, cajas, guardas y sobres para evitar que cosas como el polvo, la luz del sol o los mismos dedos o los bichitos vayan a dañar los documentos. Entonces ahorita están en cajas de archivo con estándares internacionales, estando listos ahí nomás para que ya se los venga a consultar. Esperemos que en siguientes fases de este proyecto, porque el archivo, como tú bien dices, es muy grande y ahora solo hemos podido llegar a cubrir con el tiempo y el presupuesto del FOCUAR, hacer la conservación de algunas de las series, por ejemplo la serie Correspondencia, la serie de documentos coloniales, minas, pero hay un montón de cosas todavía que no han podido entrar dentro de este proyecto, como lo que es hemeroteca o lo que es panfletería.
Entonces estamos así como que ansiando poder conseguir otros fondos y poder, uno, hacer la digitalización de estos acervos para que estén disponibles para más personas y también poder hacer la conservación de los otros documentos. Y no tienes idea así el estrés que ha sido y sigue siendo hasta el día de hoy el tema de ir a buscar materiales, porque tenías que salir y luego de que comprabas el material tenías que ponerlo en cuarentena 7 días por si acaso, por si tenía o no tenía, entonces eso demoró el proyecto un montón. O sea, estoy así de escribir un libro o no sé, algo así como Tatiana y el Archivo Tamayo, el documental musical, una cosa así, con hacer canciones, no sé, así terrible. Bueno, pero en lo que me cuentas, si bien está incluida la palabra terrible, la emoción no se opaca. Así es que me parece que te has divertido muchísimo. Cada vez que tú encuentras un papel antiguo, sea de quien sea, para ti es una emoción. Así es que me imagino que ha sido emoción tras emoción, porque habían hartos documentos en ese lugar. Y la verdad es que te felicito y felicito también a Pedro, que en esa oportunidad también recuerdo que estuvo con nosotros, por el hecho de revalorizar, de darle ese valor tan profundo que tienen estos documentos, porque no hablamos solamente de ir al archivo de alguien que fue importante, que ya pasó, que ya murió y que es antiguo, sino toda la historia, todo lo que se puede leer de nuestra propia cultura, de nuestro propio país, de lo que sucedía afuera, porque sé que Tamayo tenía mucha correspondencia con exponentes importantes en el ámbito cultural e histórico de otros países en Latinoamérica, así es que me imagino que han accedido ustedes a otra Bolivia, a otro contexto histórico y cultural súper interesante. Sí, o sea, obviamente exagero cuando digo terrible. Bueno, no exagero, sí ha sido terrible, pero también he sido muy, muy, muy feliz haciendo la conservación de esto. Y sí, obviamente gritaba cada vez que encontraba una carta. Y yo pienso que también una de las razones por las que he demorado haciendo la conservación de esto era porque me ponía a leer las cartas para poder entender lo que estaba pasando. Y ha sido, ¿sabes qué? Lo que tú dices con el tema del contexto, ha sido algo muy interesante porque yo me ponía a leer las cartas y a principios del siglo XX más o menos, igual estaban en pandemia. Entonces, Isaac Tamayo le escribía a su hijo y le decía, oh, hay tantos muertos en el centro, hemos cerrado tal zona, se ha hecho esto. Y yo decía, oh, por Dios, estamos en un loop temporal ya. Y básicamente lo mismo nos estaba pasando. Lo interesante de todo esto es que se ha podido generar un cierto tipo de orden y una cierta clasificación de los documentos. Entonces, independientemente de que ahora estén conservados y que ya no van a dañar a los usuarios porque ya están limpios, esto les ayuda muchísimo a lo que es la generación y a la producción de nueva teoría. Porque antes tú ibas al archivo y decías, ok, no tenías un orden, no sabías bien lo que había y cosas por el estilo. Pero ahora, por ejemplo, algún investigador que, no sé, esté trabajando la biografía del Arco, por ejemplo, que tiene muchísima correspondencia con él, va a poder venir a ver y decir, ok, necesito correspondencia sobre el Arco, y se va a poder decir, ok, hay 20 cartas, hay 15 cartas, habla de esto, habla de aquí, entonces pues vamos a poder colaborar muchísimo más para aquellas personas que necesiten fuentes documentales para poder hacer sus investigaciones. Entonces eso está fabulosísimo, la verdad, el poder apoyar teóricamente al país, a su desarrollo, eso me parece como que uno de los grandes pluses de todo este proyecto. Genial. Te agradezco mucho, Tati, que resaltes el hecho de que las personas pueden acercarse a este archivo. ¿Cómo puede realizarse ese acercamiento? Si bien decías que faltan otras etapas, quizás en el ámbito de la digitalización, quizás hacer una página o una ventana, digamos, por la que se puedan acceder directamente a los archivos, pero en este momento, en este instante, tomando en cuenta también el tema de la pandemia, que no se debe como que desplazarse mucho por este tema, ¿cómo podría ser el acceso para aquellos investigadores, aquellos que les interese, quizás aquellos que están en quinto año, cuarto año de la carrera y quieran realizar una tesis sobre este archivo? ¿Cómo pueden acceder a él? Bueno, ahorita por el tema mismo de la pandemia, como tú dices, el archivo no está abierto al público porque como tú lo conociste, el señor Gracián Vascopé es un señor de bastante edad, entonces hay que cuidarlo a él también porque necesitamos que siga cuidando el archivo. Entonces, la mayor parte de las personas que necesitan información sobre las cosas que están dentro de este archivo, lo que hacen es comunicarse con Pedro Aliaga, y él más o menos les facilita gran parte de la información o les da unas guías. Por el momento, como te decimos, necesitamos terminar de trabajar un par de cosas más dentro de este archivo para que luego esté completamente disponible y obviamente superar este tema del COVID porque el archivo se encuentra en el domicilio del señor Gracián Vascopé, entonces es como un poco complicado de que haya afluencia de gente, pero si me escriben a mí o le escriben a Pedro, vamos a ver alguna forma de que se puedan llegar a acceder a estos documentos porque ese era
el objetivo totalmente de este proyecto, independientemente de hacer la conservación, la catalogación, la puesta en valor de esta memoria para recuperar el trabajo de Frans Tamayo, también era poner una herramienta más a disposición de todos los investigadores, porque un archivo que no se consulta básicamente son papeles muertos. Efectivamente, totalmente de acuerdo contigo. Gracias, Tati, te agradezco mucho que hayas estado del otro lado, me alegra verte bien, así con pelo rojo, has tenido ciertas transformaciones en esta... ¡Ay! No está tan largo, está medio corto, qué bien. Me alegra mucho verte, amiga, de verdad, siempre es un placer hablar contigo, haces que nos enamoremos del patrimonio, haces que nos enamoremos de nuestra historia, que también, sin duda alguna, es nuestro presente, y por supuesto, tengo la certeza y la seguridad de que siempre que te llame vas a estar ahí para ayudarnos con detalles y con información. Gracias. A ti más bien muchísimas gracias, gracias por el espacio para poder hablar del patrimonio documental y gracias a todos los que son fanáticos de esto. Saludos a todos los patrimonio lovers. Un besito, gracias, adiós. Adiós, Tati, muchas gracias. Bueno, pues ahí teníamos toda la información sobre este archivo que se lanzó, se dio a conocer oficialmente cuando se conmemoraban los 140 años del natalicio de Frans Tamayo y que sin duda alguna se convierte en una joya que está pues muy guardadita en estos momentos por pandemia. No podemos llegar hasta la casa de Gracia Ambascopé. Desde acá le mandamos un saludo, pero ya sabemos que lo tenemos ahí y que lo están trabajando. Hacemos nuestra primera pausa, a la vuelta estaremos con nuestra próxima invitada, también estaremos haciendo homenaje a un gran escultor que hemos perdido en estos días y por supuesto la alegría de que usted nos acompañe hasta las 6 en punto de la tarde. Ya regreso.